Olá, meus amigos, como estão? Bem-vindo ao canal turismo.com. Sou Gabriela Amaral e hoje trago-te outro super tipo de viagem. Se não te gusta viajar entre muitos países em um solo viaje, te damos um consejo. Haz turismo em Espanha. El país é rico em cultura, tradições e gastronomia, com vários lugares de interesse e uma cozinha típica que não se pode perder. Espanha tem mais de 45 milhões de habitantes, país que ocupa a maior parte da Península Ibérica. Junto a ele, dois arquipélagos formam parte do território espanhol: as Ilhas Canárias, del lado do Oceano Atlântico, e as Ilhas Baleares, no Mediterrâneo. Espanha é imensa, não só grande em tamanho, sino em la quantidade de lugares incríveis que oferece para descobrir. O país é um dos países com maior número de patrimônios da humanidade por la Unesco, tanto culturais como naturais. Entre algumas cidades interessantes para visitar temos Madrid, la capital del arte de España. Es una ciudad que no puede faltar en tu itinerario turístico por España. Es la ciudad más grande del país y la tercera de la Unión Europea. Los museos de Madrid ofrecen algunas de las mejores obras de arte de la historia. Tienes parques al aire libre, música y baile flamenco y una deliciosa gastronomía. Y cuanto a la gastronomía, es imprescindible visitar el Mercado San Miguel para disfrutar del popular Ramón, plato típico de Madrid. En lo deportivo, el mítico Santiago Bernabéu, escenario de los partidos de Real Madrid y la gira más visitada entre los clubes de fútbol del mundo. Otro lugar es el Museo del Prado, que es uno de los museos más importantes del mundo. Para aquellos que aprecian las obras de arte, es una visita obligada. Inaugurado en 1819, alberga entre colección de pintura do siglo XVI al XIX. Entre los pintores expuestos en la colección permanente se encuentran algunos de los más grandes de la historia del arte, como Velázquez, El Greco, Rubens, Bosch y Goya. Otro lugar para visitar en Madrid es el Palacio Real de Madrid. Visita imprescindible para todo aquel que quiera conocer cómo vivían las familias reales. El Palacio Real de Madrid sigue en uso hoy en día. Recepciones especiales, ceremonias y actos oficiales se llevan a cabo en el palacio, que fue la residencia de la monarquía. Los actuales reyes de España viven hoy en el Palacio de la Zarzuela. La Plaza Mayor es el corazón de Madrid. Es un espectáculo para vista. Tiene 129 metros de largo y 94 metros de ancho. Situado entre monumentos e edifícios, se pueden ver la España de Felipe III, el Arcos de Cutelieros y la Casa da Padaria, el edificio más importante que se construyó en la ciudad. En Navidad, la Plaza Mayor del país se llena de puestos navideños. Alrededor, restaurantes, bares y cafeterías hacen una deliciosa combinación con el paseo. Perdón. El Parque del Retiro es un gran espacio para disfrutar la naturaleza, escutar música local e ver edifícios curiosos como é o Palácio Cristal. Outra cidade que não podemos deixar de sugerir-te para tu itinerário turístico em Espanha é Barcelona,
que es una ciudad cosmopolita y moderna junto al mar. Es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña y se encuentra en el nordeste del país. Todavía está cerca de Francia y los Pirineos, cerca del mar Mediterráneo. Plano y con un excelente sistema de transporte público, el destino está hecho para caminar mucho, mirar sus edificios y entrar a grandes museos para admirar sus obras de artes. Si hace calor, aprovecha para ir a la playa. Allí se puede ir junto al mar, frecuentar bares y restaurantes y es perfecto para dar un chapuzón en el mar o un paseo nocturno. La visita más bonita es en Montejuique, un lugar desde donde se puede ver toda la ciudad, donde la gente se reúne en los cafés para ver la puesta de sol. Otro lugar maravilloso es el Parque Güell, diseñado por Antonio Gaudí. Es un enorme jardín con elementos arquitectónicos inspirados en las formas de la naturaleza, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Además del inmenso jardín, descubre la Casa Museu de Gaudí, un lugar que conserva la memoria de artistas con muebles y objetos importantes para sus dibujos. Otra grande construcción firmada por Antonio Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, aún está en construcción, pero es uno de los símbolos importantes de Barcelona. Su construcción comenzó en 1882 y continúa hasta el día de hoy. Durante la visita, presta atención a los detalles de su arquitectura, las torres y los diferentes espacios de la iglesia. La Casa Batlló es otra de las obras arquitectónicas más bellas de Gaudí. Fue construido entre 1904 y 1906 por encargo de Giuseppe Batlló, acorde un mundo fantástico imaginado por el arquitecto. El edificio está ubicado en Paseo de Gracia, la famosa avenida de Barcelona. Solo se puede ver desde el interior, pero para aquellos que quieran conocerlo con más detalle, recomendando adentrarse para descubrir los espacios que hicieron del lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y por fin, cerca de la Casa Batlló, la Casa Mila es también otra obra arquitectónica de Gaudí, que deberías incluirla en tu itinerario por Barcelona. Por último, te sugiero que visites Sevilla, la ciudad más grande de Andalucía. Es un paseo por la historia española. Es de donde más latente es la cultura del flamenco, las tabernas y las tapas. Si incluyes en Sevilla en tu itinerario turístico por España, debes saber que es la cuarta área metropolitana por número de habitantes del país. La vida nocturna es movida y perfecta para los que quieren bailar hasta el amanecer y se concentra principalmente en el barrio de Triana. También cuenta con un excelente sistema de transporte público, lo que facilita viaje entre las muchas atracciones que ofrece. Recorrer España es muy fácil. El país cuenta con un excelente sistema ferroviario, la Renfe, que te lleva a muchos destinos dentro del país. Para preparar tu viaje, nuestro primer consejo es planificación. Consulta el costo de las pasajes para saber a dónde es mejor llegar, cómo hacer tu itinerario entre ciudades, cuál es el precio promedio de hospedaje, entre otros ítems importantes. Y no olvide tu seguro de viajes. Es obligatorio para entrar en el país. Otro punto importante a tener en cuenta
es que, apesar de ser bastante frío en invierno, España no tiene temperaturas tan bajas como Francia e Inglaterra, por ejemplo. Los meses más lluviosos son abril, mayo, noviembre y diciembre. Es importante decir que el verano es la época en la que el país está más y más concurrido, tanto el norte como el sur. En esta última, las temperaturas suelen ser muy altas en esta temporada, con termómetros que alcanzan los 30 grados centígrados en Madrid o más en Andalucía. La mejor época para ir a la ciudad, por tanto, sería en plena temporada, primavera y otoño. Mayo y junio son los mejores meses para los que prefieren el calor, y octubre y noviembre para los más frioleros. La gastronomía forma parte del turismo en España y es una de las mejores del mundo, con platos que atraviesan todo el país y otros propios de cada región. La cocina española aporta elementos mediterráneos y otras características propias. Además, España produce vinos reconocidos internacionalmente. España es formada por 17 comunidades autónomas, entre las más conocidas Cataluña, el País Vasco, Andalucía y Galicia. Cada una de ellas muestra su propia cultura y tradición. Es eso, mis amigos. Espero que tengas una viaje increíble por este maravilloso país que es España. Nos vemos en nuestro próximo episodio de turismo.com con más consejos de super viajes